número 7 está alineado a dos enfoques. Uno, lo que es la energía asequible, es decir, que toda la población tenga acceso a la energía. Y el otro enfoque de este ODS número 7 es energía no contaminante, ¿no? Es decir, fomentar la energía limpia, la energía ecoamigable. En ese sentido, cuando se formuló los ODS 7, se establecieron 5 metas a nivel mundial, que son las siguientes, ¿no? El primero es garantizar el acceso universal a servicios energéticos. El segundo es aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. La cuarta, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a las investigaciones y las tecnologías relativas a la energía limpia. Y la quinta es ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para los países en desarrollo, en particular a los países menos adelantados. En ese sentido, respecto a este ODS, actualmente realizando un diagnóstico de acuerdo a cifras actuales, en lo que respecta a la energía limpia, de acuerdo a una investigación que realizó el diario El Comercio en el año 2023, manifiesta que la matriz energética en el país, el 38.70 es de energía hidroeléctrica, el 56.09 es termoeléctrica, y en lo que respecta a energía limpia, el 3.08 es eólica y 2.3 es energía solar, ¿no? Y en lo que respecta a la población a nivel nacional que tiene acceso a energía, hasta el año 2023, de acuerdo al INEI, el 96.2% de la población tiene acceso a energía, ¿no? Y en el caso de los diagnósticos o situación a nivel mundial respecto a este ODS número 7, señalan que 675 millones de personas viven en la oscuridad, es decir, no tienen acceso a la energía, y 4 de 5 de estas se encuentran en África, ¿no? Y el programa de las Naciones Unidas también hace una tendencia que señala que si las tendencias actuales de política a nivel mundial se mantienen, 1 de 4 personas todavía utilizarían sistemas de cocinas inseguros, ¿no? Y pocos eficientes para el 2030, ¿no? Año que debería alcanzarse las metas establecidas. Ahí también en esta parte hay un cuadro respecto a la financiación, ya que uno de los objetivos de este ODS es el tema de promover y financiar investigaciones relacionadas al uso de la energía limpia, ¿no? Entonces ahí se ve que desde el año 2017 hasta el año 2021, la financiación respecto a este tema de investigaciones respecto a la energía han ido disminuyendo, ¿no? Considerablemente. Bueno, este es un video que quiero proyectar, que es un modelo de aprovechamiento de energía en Ucrania, en la zona este, en las cuales ellos realizan energía limpia o producen energía limpia a partir de los residuos de maíz. Es un video corto, solamente es de 2 minutos. Adelante, adelante, está bien. ¿Se escucha, profesor, el audio? No se escucha el audio, pero sí No se escucha, Jordan. No. Actívalo. Ya veo. ¿Se escucha? La planta de biogás Ahí sí, empezó. La planta de biogás en Ovni, en la región de Odessa, es la primera planta en Ucrania que funciona al 100% en energías renovables sin ningún sustrato de residuos. El ensilaje de maíz se cultiva específicamente para la producción de energía verde. El biogás es producido por la tecnología probada clásica de 2 etapas. La planta consta de un reactor y postdigestor. Todo el equipo es confiable y está fabricado en Alemania.
de volumen principal del biogás se produce en el reactor, donde la fermentación se realiza mediante bacterias anaerobias. El sustrato se mezcla periódicamente y se calienta a una temperatura de 44 grados centígrados en el reactor. Post-Digester permite una mayor producción de biogás del 5%. El sustrato digerido se separa en biofertilizantes líquidos y sólidos, lo que proporciona ingresos adicionales. El valor del biofertilizante está determinado por su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. El biogás, procesado para eliminar la humedad y el azufre, se quema en un cogenerador Devonshire. El calor del enfriamiento del motor se recicla para uso en invernadero. La electricidad generada se suministra a la red y se vende a la tarifa verde. La planta está totalmente automatizada y es fácil de administrar. El personal de mantenimiento consta de un operador y un electricista. Un laboratorio moderno controla los cambios en el proceso biológico en cada etapa de fermentación. Ya, bueno, este es un ejemplo que quería mencionar respecto a cómo es que esta tecnología que es de Alemania, pero que se ha instalado en Ucrania, promueve, ¿no?, el tema de la energía limpia, ¿no? A partir de estos ensilajes de maíz que se genera en la ciudad, ¿no? Y bueno, y así también hay varios ejemplos, porque ya está muy de moda este tema de utilizar reactores y elevar la temperatura a estos residuos para poder convertirlo en energía, ¿no? Y así hay varios ejemplos en varios países, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte respecto a lo de ese número 7. Muy bien, interesante. Buenos días, profesor. Bueno, voy a hablar sobre el ODS número 11, que tiene que ver con lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Si hablamos de la definición, este busca transformar la forma en que vivimos en las ciudades. Hay que recalcar que más del 70% de la población en Perú no vive en ciudades como es Lima, ¿no? Básicamente vive en zonas rurales. Entonces, esto busca abordar desafíos como la vivienda inadecuada, la contaminación, la congestión, la falta de espacios verdes, la vulnerabilidad ante desastres. Promueve la planificación urbana participativa, la protección del patrimonio cultural y natural y la construcción de comunidades cohesionadas y accesibles para todos, ¿no? Bueno, esto de ese 11 busca reconocer el papel crucial de las ciudades como motor del crecimiento económico y centros de innovación, pero también sus desafíos inherentes en términos de sostenibilidad. El éxito de esta ODS número 11 es fundamental para alcanzar otros ODS, ¿no?, que tienen que estar relacionados con la pobreza, la salud, la energía y el cambio climático. Siguiente, por favor. En el Perú, el 76.6% de la población vive en zonas urbanas, ¿no? Y esto busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y lastimosamente no vamos a poder lograr el desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos, ¿no? Mejorar la seguridad, la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras, asequibles y el mejoramiento de los asentamientos humanos. Siguiente, por favor. Y justamente un ejemplo acá en el Perú es la ciudad de Huaral, ¿no? Justo con el tema de la construcción del puerto de Chancay. Esto ha impulsado a que la municipalidad pueda estar alineado a esta ODS. Y es por ello que este distintivo de ciudades ODS solamente se han otorgado en nuestro país a 2 ciudades, y Huaral ha sido una de estas. La ciudad de Huaral ahorita se encuentra en un proceso de transformación significativa con el desarrollo del plan de acondicionamiento territorial por parte del Ministerio de Construcción de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, perdón, Construcción y Saneamiento. Este plan se alinea con la operación inminente del nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay, justamente marcando el inicio de una era de cambios y oportunidades para la provincia. Bueno, sería todo por mi parte.
Ya. Mm, Continuando con la exposición, otro sería el objetivo por el desarrollo sostenible número 13, que es la acción por el clima. Aquí más que nada se trata en cuanto vemos de que la acción por el clima tiene un gran impacto Ya, negativo. ¿puedes abrir tu cámara, Yanira? Está abierto, profesor. No se ve. No, no sé, ya. Ya, sí está prendida la cámara. Qué raro. Ya, sí, continúa, dijo. Ya. Entonces, como decía, de que eso tiene un gran impacto negativo en lo que es la economía nacional y también en lo que es la vida de las personas. Sabemos de que en un futuro las consecuencias serán todavía peores, ya que ha habido bastantes cambios que han afectado lo que son los patrones climáticos, ha habido aumentos en lo que es el nivel del mar y también los fenómenos meteorológicos han sido cada vez más extremos. Asimismo, las emisiones de lo que son de los gases de efecto invernadero causados por lo que son las actividades humanas, estas han aumentando su amenaza constante y haciendo de que lo que es el porcentaje de zonas pobres y vulnerables sean los más perjudicados. También se tiene de que el cambio de las actitudes ha aumentado lo que es la concientización respecto al medio ambiente, haciendo de que la población recurra a lo que son las energías renovables y otras soluciones que se puedan reducir en cuanto a las emisiones. Pero sabemos de que el cambio climático es un reto global que no respeta lo que son las fronteras nacionales. También se considera de que hay 5 diferentes tipos de cambio climático que han estado impactando lo que viene a ser ahora últimamente, como por ejemplo el aumento de la temperatura global, en la cual se ha visto mayormente en lo que son en diferentes regiones, lo que es también los eventos climáticos extremos que han afectado lo que viene que son los cambios de los patrones de precipitaciones, más que nada en las zonas de la sierra, de la selva, que es la subida del nivel del mar, que se ha presenciado en lo que es la costa, ya que hay un aumento que está alcanzando lo que son las zonas costeras, y lo que viene a ser las alteraciones del ecosistema, ya que el cambio climático ha afectado lo que es el ecosistema terrestre y lo que viene a ser lo que es la pérdida de la biodiversidad. Siguiente diapositiva. Muy buenos días con todos. Profesor, buenos días, compañero, buenos días con todos. Continuando con la exposición del desarrollo sostenible con la acción por el clima, eh, en los objetivos son 4 de la acción por el clima, que las vamos a mencionar. Uno es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a desastres naturales. El siguiente objetivo es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y y planes nacionales. El otro objetivo es mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Y el siguiente objetivo es promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. También aquí con los objetivos de la acción por el clima, se han visto casos aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el prolongado fenómeno de la Niña, que duró desde mediados de 2021 hasta el año 2023, que ha estado amortiguando el efecto del calentamiento del aire, ¿no? Que este evento consiste en el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico, en la región tropical principalmente, lo cual causa enfriamiento del aire en los vientos trópicos, ¿no? Y que hace que el ambiente se mantenga con valores bajos de temperatura. También se ha visto los efectos del cambio climático en diversas variaciones de temperatura climáticas, como el descenso de las temperaturas mínimas extremas, ¿no? Como ya se ha venido ocurriendo en los 2, 3 últimos años atrás, ¿no? En la sierra y en parte de la selva, ¿no? En el año 2020, 21, 22 hasta 23. También continuando con unos casos acá en el Perú, se ha visto, digamos, el cambio climático que impacta globalmente, la cual este impacto nos alcanza específicamente en la reducción de la masa glaciar de los polos, ¿no? Lo que conlleva el aumento del nivel del mar, que se ha aumentado en 20 centímetros en los últimos 50 a 55 años. Para entender un poquito, está bueno ya.
para entender un poquito aquí en la parte norte, en Trujillo, en la playa de Buenos Aires, se ha incrementado alrededor de 20 centímetros, donde podemos ver las fotos, eh, donde uno de los incrementos de los niveles del mar es el incremento de los casos de erosión costera, ¿no? En la playa de Buenos Aires, durante décadas, años, se han visto que las mareas que antes llegaban a cierta parte de la costa, ahora sobresalen, llegan hasta las avenidas, las calles, ¿no? Y es producto también del cambio climático y de las erosiones costeras. Y ahora también hay algo como de sensibilización con la hora del planeta, ¿no? Que se celebra todos los años como un acto de concientización hacia el medio ambiente, ¿no? Que se inició en Sydney, Australia, en el año 2007 y que consiste en apagar las luces durante una hora, de 8:30 hasta las 9:30, ¿no? Las luces de los edificios, de las casas, ¿no? Como muestra de un apoyo contra la lucha contra el cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo de mi parte. Ya. Bueno, continuando con la presentación, ahora para abordar más o menos el objetivo de desarrollo sostenible número 15. En sí, este tiene como objetivo proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres y frenar la pérdida de biodiversidad. Bien, este objetivo como tal desarrolla o aporta 12 metas en total, pero se puede englobar en 3 metas principales, ¿no? Las cuales son conservar ecosistemas y detener la deforestación, la cual un ejemplo bastante claro dentro del Perú es la deforestación o la tala ilegal de árboles, incentivada ya por la minería ilegal o tal vez el sembrío de palma aceitera. La segunda meta es combatir la desertificación y restaurar tierras degradadas. Bueno, un ejemplo claro que están las acciones que se están desarrollando para tratar de frenar o contribuir al cumplimiento de estos objetivos es proyectos que están abordando como en la región de Ica, Arequipa, a través del Ministerio de Agricultura, en coordinación con el gobierno regional para promover tal vez proyectos o programas que ayuden y contribuyan en torno a este objetivo. El tercero es frenar la pérdida de especies y el tráfico ilegal de flora y fauna. Bien, también cabe mencionar que abordando un poco la fuente del INEI, considerar que este objetivo en sí, el número 15, está dentro de los 3 más bajos en cuanto al avance global que se viene desarrollando, con un 21%. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también abordando la página del INEI se ha podido observar que dentro de las 12 metas que se vienen monitoreando a través de las fuentes estadísticas y los que tienen o cuentan con datos ya procesados o tal vez en proceso, simplemente 2 están completos, construidos y más o menos contienen datos concretos. Como es la superficie forestal como proporción de su superficie total del país, en el cual también se observa una reducción considerable en cuanto al porcentaje de que se ha venido reduciendo del año, la última fecha que se ha incorporado los datos. Así también se puede ver la meta número 15.3, siguiente por favor, la cual también cuenta con datos estadísticos, la cual también se evidencia que en costa y sierra se ha visto un poco la reducción en cuanto a hectáreas degradadas en torno a ecosistemas terrestres. Sin embargo, en la parte selva se ha también evidenciado un incremento, ¿no? Dentro de los años 2015 al año 2020. Siguiente, por favor. Bien, en torno a estos datos estadísticos también se han abordado retos actuales que se han evidenciado dentro del país, como es la falta de políticas efectivas y cumplimiento de leyes ambientales, el tráfico ilegal de fauna y flora, la pérdida de hábitats naturales, la deforestación por agricultura intensiva y minería. En sí, también para fomentar un poco el cumplimiento de estos retos o minimizar y aportar al cumplimiento de las metas, se proponen acciones en ambiental de participación ciudadana
tanto en escuelas como en las comunidades rurales, fomentar convenios internacionales como el convenio sobre la diversidad biológica, tal vez contribuir con ampliar y proteger nuestras áreas naturales protegidas o otras medidas, ¿no?, de conservación de estos espacios, e impulsar programas de reforestación comunitaria. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ya, muy bien. Gracias. Gracias con ustedes. Yo creo que con eso ya terminamos esa parte. Como ven de todo el comentario, la parte 15 sí está bastante, el objetivo 15 sí está muy lejos, ¿no? Le dice, muy lejos para cumplir el objetivo. Bien, entonces, Considerando que dentro del objetivo consideran 12 metas y los datos en sí reportados a nivel de los países simplemente son 2 que están, claro, los demás están en proceso o no cuentan con datos. Y eso es un poco bastante preocupante dentro del cumplimiento del objetivo. claro. Ya. Bien, entonces arranquemos con la segunda tarea que teníamos con el grupo, con grupo 1. Hoy haremos 1 y 2 sobre investigación del doctor Fernando Valladares. Adelante, la cámara. A ver, ya encendí mi cámara. ¿Se puede ver? No se ve, Carolina. Bueno, arranca. Bien. Carla es, no, Carolina. Carolina. Ya, Ya, aquí está encendido. ahora sí. Ya. Buenos días a todos. Bueno, nosotros somos el grupo 1 y como tema de exposición, nuestro grupo analizó la entrevista que se realizó al investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el doctor Fernando Valladares, y que fue publicada el 28 de abril en el Confidencial, ¿no? Siguiente, por favor, Dariela. Siguiente diapositiva, por favor. No se puede ver Pónganlo en modo el cambio de la presentación. diapositiva. Pónganlo De en modo repente, presentación. si lo compartes. Ya ver. Ya, una menos, por favor. Ahí está ya. Ya. Ya, ahí está bien. La entrevista se llevó a cabo en el contexto de la pandemia del COVID-19 y Valladares comparte su expectativa sobre cómo la sanitaria que sufrimos en el 2020 está relacionada a la degradación ambiental y enfatiza la importancia de la conservación de los ecosistemas para evitar que este evento se repita. Siguiente, por favor. Bueno, antes de proceder con la entrevista, nos pareció importante señalar quién es Fernando Valladares. Él es doctor en Ciencias Biológicas, actualmente es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene varios reconocimientos que se encuentran relacionados a investigaciones a favor de la protección del medio ambiente. Ha realizado también varias publicaciones científicas que se encuentran disponibles de acceso al público, lo que permite que cualquier persona pueda revisarlo libremente, ¿no? En la gráfica que fue sacada de Google Académico, se puede observar una estadística de citas recibidas en el periodo del 2018 al 2025, mostrando cómo su trabajo tiene un impacto en la comunidad científica. Siguiente, por favor. La entrevista inicia con una pregunta que creo que en algún momento pudimos escuchar en nuestro entorno, y es que si a partir de la crisis sanitaria que nos dejó el COVID, existen más brotes y por ello nos estamos enfermando de manera mucho más frecuente que en años anteriores. Y en este contexto, Valladares señala que es verdad que existen más brotes que hace 30 años, debido a una combinación de factores como la degradación de los ecosistemas, a la globalización,
que han facilitado la propagación de enfermedades, ¿no? Y cuando hablamos del culpable del origen del COVID, se menciona que lo más probable sea el murciélago, pero que no fue él quien nos transmitió directamente la enfermedad a las personas, sino que el virus ha tenido que evolucionar para llegar a otras especies intermedias antes de que llegara a nosotros. Siguiente, por favor. Ahora mi compañera Jessica va a exponer. Ya. Continuando con la lámina, Valladares, también. Un segundito, por favor. Salir de la computadora. Ya. Ahí se me escucha, ¿correcto? Ya, ya cerré el eco, disculpe. Ya, bien, Adelante, Valladares, para continuar con la... Ok, listo. Continuando con el análisis de esta lectura, Valladares nos habla también sobre el ecosistema y el virus, ¿no? Cómo esto influye en la biodiversidad a través de la salud pública, ¿no? Valladares menciona también la importancia de estos ecosistemas, porque tenemos ecosistemas diversos, y cómo a su vez tiene un sistema de control natural, que quiere decir que va a limitar, ¿no? En este caso, que las especies portadoras de virus se propaguen. En este sentido, si podemos ver la imagen, nos menciona sobre los tipos de especies, ¿no? Que hay entre mamíferos, carnívoros, herbívoros, animales grandes, pequeños, de diferentes tipos de especies se relacionan, ¿no? En este caso como de depredadores, de presas, entre otros, o parásitos, ¿no? Y a la vez interactúan como una especie de competencia unas contra otras, ¿no? Con la finalidad de que prime, ¿no? Su población. Y esta relación también se toma en el sentido de que a través de estos virus, ¿no? Se puede transmitir o aumentar esta carga viral en función a la cantidad de especies. Justamente Valladares menciona que los virus están en todos lados, ¿no? Incluso desde que nosotros ingresamos a casa hasta el momento que estamos con las mascotas o salimos o estamos en algún lado, ¿no? También nos menciona, no sé si siguiente lámina, por favor. Bien, que justamente hace la reflexión, ¿no? De qué pasaría si desaparecen las especies. Como él enfatiza la importancia de la biodiversidad en el mantenimiento de este equilibrio ecológico, ¿no? Que lo acabo de explicar en la lámina anterior, entonces menciona de que si desaparecen estas especies puede provocar una pérdida de biodiversidad y consigo también la propagación de más enfermedades, ¿no? Aumentando pues de manera demográfica las especies que son portadoras de patógenos. Justamente habla también de la intervención por la parte humana, ¿no? En la pérdida o en este caso en la destrucción de los hábitats que tenemos, ¿no? Por ejemplo, al iniciar un proyecto, él menciona incluso al momento de construir una carretera, ¿no? Al momento de realizar caminos, entre otros proyectos, cada actividad va a generar o conllevar consigo una degradación del hábitat, ¿no? Igual en la imagen podemos ver, ¿no? Basta que ingresen las maquinarias y ya estamos alterando este ecosistema, ¿no? Que tiene al momento de encontrar el sitio, ¿no? Igual en la imagen de la tala, y justamente él llama a reflexión con una de las frases que es, si la biodiversidad es un sistema natural rico en especies, nos protege, pero su degradación nos amenaza, ¿no? Entonces, con esta reflexión nos da a entender que nosotros también estamos poniendo en amenaza justamente las hábitats y que con ellos se propaguen más virus, ¿no? Es más, menciona si nosotros estamos preparados para de repente que se incremente algún otro virus, ¿no? Como ya pasó el coronavirus y tenemos también otros tipos de virus. Gracias. Genial audio. Bien, a continuación vamos a hablar respecto a la opinión que tiene Valladares
de lo que mencionaba también Yesenia, en esta comunión que debe haber entre el ecosistema, su relación trófica, ¿no? Y también justamente la relación entre el ser humano y, pues, y los impactos que pueden haber, ¿no? El concepto de ecosistemas equilibrados que menciona Valladares se enfoca básicamente en que todo lo que nos afecta tiene una, digamos, tiene un régimen histórico de fundamentos provocados por distintas actividades humanas, y entre ellas, pues, vincula el calentamiento global, por ejemplo, pero más que eso, de los procesos, ¿no? Los procesos en el tiempo que han provocado que justamente se destruyan los ecosistemas, alterando este equilibrio y generando nuevos patógenos, ¿no? Y evidentemente atribuyéndole un riesgo a toda esta condición, como por ejemplo lo vimos en la pandemia, y lo que hace referencia a Valladares es que justamente la naturaleza, dentro de este nuevo contexto donde hay riesgo, hay destrucción de los ecosistemas, pues la naturaleza surge como una mejor alternativa, lo que denomina él la mejor vacuna, ¿no? Para poder reducir esta carga vírica que se fundamenta en las relaciones tróficas de biocinosis, por ejemplo, entre entre la cadena trófica y el equilibrio que debe haber en este ecosistema para que subsistan todos, pero de manera que también sea resiliente el ecosistema en recuperar ese potencial para reducir, en este caso, la carga trófica, y fundamentada también en condiciones físicas, químicas, que están también vinculadas a un concepto del costo. Y es ahí donde él menciona también que, pues, el dinero pierde valor frente a este gran beneficio que es reestructurar este equilibrio que la naturaleza en sí misma la hace dentro de un proceso natural. Y hace hincapié que, pues, los virus son de origen natural, no tienen mucho que ver aquella suspicacia del origen del virus, del coronavirus, desde un origen antrópico, pero sí hace también mucho énfasis en que nuestra misma naturaleza, por el mismo equilibrio que debe subsistir, permite que, pues, haya ciertas condiciones, como por ejemplo la desertificación, que contribuyen a que la cantidad de patógenos se difuminen o estén concentrados en ciertos espacios. Y es ahí donde también la naturaleza humana, en base a la fisiología, se ve vulnerable, ¿no? Hace una explicación respecto al origen y la vulnerabilidad que tenemos para contraer nuevas enfermedades, y en un contexto más globalizado frente al futuro, haciendo hincapié, pues, que al contribuir en la alteración de este equilibrio del ecosistema, también estamos vulnerando nuestra propia salud. Y es donde la reflexión nos queda, que si la naturaleza no funciona bien, obviamente los ecosistemas pierden la riqueza de ser estas barreras naturales, se pierden estos nexos, estas cadenas que mantienen este equilibrio, y perdemos esta barrera de patógenos, siendo más vulnerables a nuevas afecciones, a nuevos virus, a nuevas pandemias. Y justamente eso se trasciende también a la pérdida económica, porque obviamente se ve vinculada también a las actividades del ser humano frente, pues, a cómo enfrentamos desde la manera socioambiental esta problemática, ¿no? Ya. Bien, también Valladares menciona, sí,
es fascinante que el virus ni siquiera esté propiamente vivo. Menciona esto porque los virus son elementos ubicuos, es decir, que se puede encontrar por todos lados, inclusive en superficies o lugares donde tienen una apariencia limpia. Pero Valladares recomienda de que hay que aprender a convivir con ellos. ¿Por qué? Porque los virus, si bien no son organismos vivos, pero estos se encuentran en todos lados. Y si bien la ciencia, la medicina, tiene la solución para ciertas enfermedades, no son para todas y es ahí donde se propician las pandemias. Por otro lado, menciona que la ONU y las Naciones Unidas señala que la salud del planeta es una sola. ¿Por qué? Porque si dañamos un ecosistema, esto probablemente dañe y nos afecte directamente a nosotros. Es decir, si nosotros alteramos en un punto, esto va a tener una reacción ante esta alteración y esto va a conllevar una consecuencia a todo el planeta. Por eso menciona que la salud es una sola. También le preguntan sobre los epidemiólogos, que en su momento, pues ellos se quejaban mucho de que no les daban la importancia o la relevancia ante la situación. Y Valladares menciona que es cierto, ¿no? En ese entonces, pues no les dieron la ventana ante esta situación. Y la prevención que se tomó en ese entonces, en la pandemia por el COVID, fue lavarse las manos. Pero Valladares menciona que antes de lavarse las manos es mucho más importante, entre comillas, lavar las manos al medio ambiente. ¿Por qué? Él menciona que es importante mantener un ecosistema equilibrado y funcional, porque la carga viral o la carga vírica va a estar presente en todos lados, y que esto debe estar, y que si esto se mantiene en un ecosistema equilibrado, pues va a ser tanto beneficioso para los seres humanos como también para la naturaleza, ¿no? Por otro lado, también le consultan si es un error pensar que estas enfermedades raras vienen de animales exóticos. Valladares menciona de que hay diversidad de especies que tienen una carga viral muy alta y patógenos, entonces siempre se ha convivido con ello. Lo que menciona es que es importante entender la variedad de estas especies, ¿no? Y no tener solamente una especie con gran cantidad, porque esto va a generar un desequilibrio en el ecosistema. Y en conclusión, si es que a los animales o a las especies les va mal, por consecuencia también esto va a afectar a los seres humanos. Asimismo, un aspecto que se vio mucho en las noticias durante la pandemia es cómo el confinamiento ocasionó que la naturaleza pueda acercarse a las ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas especies llegaron a las zonas urbanas, se pudo notar un aire más limpio, entre otros aspectos. Y Valladares menciona de que en ese momento, pues sí era una noticia, entre comillas, alentadora, y entre toda la situación negativa que se vivía, pues no era, por decirlo así, decir que no es alentador, pero siendo realistas, con unos meses de confinamiento, pues eso no va a cambiar la problemática ambiental que se vive hoy en día, ¿no? No va a cambiar la desertificación, el cambio climático, entre otros. También le consultan si el calentamiento global provocará mayores daños que este virus. Él menciona que es afirmativo, que sí, ¿no? Que esto va a ocasionar implicancias tanto económicas, sociales y también de una forma psicológica, la alteración del ecosistema. Siguiente. Bien. Bueno, Valladares también nos menciona sobre la tecnología. Nos dice si la tecnología no podrá salvarnos. Y habla sobre un punto importante que menciona. La naturaleza es la tecnología más avanzada que tenemos, o que existe hasta ahora. Y bueno, si nosotros a esta naturaleza no respetamos los límites de los recursos de la explotación de los recursos que se tienen,
ocurren esos fenómenos como la pandemia. Asimismo menciona que nos hemos solo puesto a pensar sobre la tecnología y la riqueza, ¿no? que tenemos actualmente, pero mayormente no tenemos la consideración de que para que esa economía persista, debemos mantener el equilibrio, ¿no? Entre lo natural, ¿no? Preservar lo natural, ¿no? También nos habla sobre el tema de capitanes a posteriori. Deja puntos. Dice, pues dejamos claro el a priori. Hemos de ser proactivos y anticiparnos a las condiciones y a las crisis. Ser proactivos nos permitiría hacer historia. ¿Por qué menciona esto? Él menciona sobre un video de Bill Gates que salió durante la pandemia, donde Bill Gates hablaba sobre la pandemia antes de que suceda la pandemia. Pero él menciona de que hubieron muchos científicos que hablaron sobre que podría ocurrir una pandemia por el desequilibrio ambiental que estamos viviendo, pero que no le hicieron mucho caso. Entonces nos invita a que podamos analizar o tomar en cuenta lo que mencionan estos científicos para poder anticiparnos a lo que podrá venir más adelante. También nos menciona que sería el éxito respecto de la lucha contra esta pandemia. O sea, ¿cuál sería el éxito respecto a la lucha contra esta pandemia? Nos menciona, necesitamos una clase política que sea consciente del desafío. Y también nos indica que el éxito de esta pandemia no es que podamos salir de casa, ¿no? Como ahora lo hacemos, sino que el riesgo de contraer este tipo de enfermedades sea como era antes, de hace 30 años, o sea, que el riesgo sea bajo. Y pues nosotros no estamos como hace 30 años, somos el doble de gente y tenemos la mitad del ecosistema, que significa que hemos degradado o hemos consumido muchos de los recursos del ecosistema, ¿no? Para volver a estas condiciones de tranquilidad tenemos que cambiar muchas cosas, como nuestro consumo. Las medidas populistas y los parches no van a resolver y estamos contra las cuerdas. Eso es lo que nos menciona. Siguiente, por favor. Bien, también hemos considerado ver otras investigaciones de otros autores, como es una del doctor William Tang, profesor de salud ambiental global en la Universidad de Duke, quien en su investigación menciona, ¿no? La probabilidad de que ocurra una pandemia similar al COVID-19 ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Factores como la deforestación, el cambio en el uso del suelo y el aumento de la interacción entre humanos y vida silvestre impulsados por el cambio climático están contribuyendo a este aumento en el riesgo. El doctor Pang ha trabajado en países de América Latina, incluida la Amazonía peruana, donde ha desarrollado sistemas de alerta temprana para prevenir brotes de enfermedades como la malaria, ¿no? Donde averiguado que estos sistemas utilizan datos climáticos y ambientales para anticipar y mitigar riesgos de la salud pública. Ahí se ve una foto del doctor William Pang, donde está brindando una charla en la Amazonía peruana sobre el desarrollo de la malaria y cómo prevenirla. Siguiente. También hemos visto que hay una investigación del doctor Robert Beyer, investigador del Instituto de Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático de Potsdam. El estudio encontró que debido a los cambios en la vegetación, aproximadamente 40 nuevas especies de murciélagos se han establecido en la región de Yunnan, que es en el sur de China, en el último siglo, albergando alrededor de 100 tipos adicionales de coronavirus transmitidos por murciélagos. Esta área se ha convertido en un punto caliente global para el coronavirus de murciélagos, coincidiendo con la región donde los datos genéticos sugieren que ha podido surgir el coronavirus, el SARS-CoV-2. Este estudio destaca cómo el cambio climático no solo afecta al medio ambiente, sino que también puede tener consecuencias directas en la salud humana al alterar los hábitats de especies que son reservorios de virus potencialmente peligrosos. También mencionan sobre los mecanismos de transmisión facilitados por el cambio climático. Dice, el aumento en la diversidad de murciélagos en nuevas áreas puede haber incrementado las oportunidades de transmisión de virus entre especies, facilitando eventos de espillover, donde los virus saltan de animales a humanos. El doctor Beyer señala que el cambio climático ha hecho que el hábitat en la provincia de Yunnan sea más adecuado para más especies de murciélagos, lo que podría haber contribuido a la aparición del SARS-CoV-2. Siguiente. Dentro de las conclusiones tenemos que, bueno, de toda la investigación de Fernando Valladares, su investigación subraya la importancia de implementar políticas que reduzcan la degradación ambiental y promuevan la sostenibilidad para prevenir futuras pandemias. La investigación da énfasis en la importancia de abordar el cambio climático como una estrategia para prevenir futuras pandemias.
Se destaca la importancia de abordar las crisis sanitarias y ambientales de manera integrada. Cuando se reduce la diversidad biológica, este efecto protector desaparece, aumentando la vulnerabilidad humana a nuevas enfermedades. Gracias. Ya, muy bien, muy bien. Lo que les voy a recomendar para todos es en las láminas pongan sus apellidos, por favor. Su nombre y apellido para poder distinguirla. Yo aquí estoy tomando nota de cada participante, pero después tengo que agregar lo de las láminas, ¿no? Ya, ahora sí, el grupo 2, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Pongo de modo presentación. Se salió la Profesor, presentación. buenos días, compañeros, todos. Un ratito voy a comenzar a Ya, compartir. ya, está bien, está bien, está Un bien. ratito. No sé si se llega a ver. Sí, pero ponle modo presentación. Ya, ahí lo mando, ahí lo mando. Ahora, Bueno, ahora sí está de modo presentación. Adelante. pues, profesor, compañeros todos, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a abordar el tema de la naturaleza como vacuna, lecciones de la pandemia para la investigación de proyectos ambientales. Los integrantes son Gabriela Sáenz, Liz Quicaño, Giancarlo Ábalos, Martín Maldonado, Daniel Calagua y Rubí Maguiña. Vamos a comenzar dando una introducción acerca de lo que es de la pandemia. Como se sabe que vemos, por ejemplo, acá dos cuadros, ¿no? Más que todo son noticias de la CNN publicadas en el año 2019, donde se evidencia que en el mundo, la COVID en el mundo tiene un incremento bastante en Europa, ¿verdad? Y también vamos a ver en América Latina, tanto México, Ecuador, Brasil y Chile, nosotros creo que estamos repuntando ahí, ¿no? Bueno, siguiendo, para más que todo para recordar que la COVID-19 comenzó en sí, ese virus se originó donde en la ciudad de China, Wuhan, ¿no? En el año 2019 y donde se manifestó por primera vez en un caso de neumonía. Pero ahí la gente como que desconocía, ¿no? ¿Por qué? Fue el origen? Y se tuvo, después de realizar diferentes investigaciones, se comenzó a detectar que tenía características semejantes a otras infecciones, ¿no? Que habían ocurrido en el año 2003 y en el año 2012, ¿no? En el año 2003, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV-2, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente en el año 2012. Como tenían características y casi semejantes, entonces se indicó que era una familia del coronavirus, ¿no? El cual indicaron que se le iba a denominar como SARS-CoV-2 y que va a originar la enfermedad del COVID-19.
En el siguiente año, en el 2020, la OMS comienza a evaluar el riesgo real de la epidemia, ¿no? Y comienza a indicar que se trate esos síntomas como una gripe o como una infección respiratoria grave, ¿no? Pero no acordó, no consideró, no tomó en cuenta que se limiten, ¿no? Que se obstaculicen los viajes internacionales. Debido a ello, en el año 2020, en marzo del 2020, la OMS se vio obligada a decretar el estado de pandemia. ¿Por qué? Porque comenzaban a masificarse la epidemia, ¿no? Rubí, tu cámara no está encendida, por favor. Ah, ya, profesor, disculpe. Ahí lo prendo. Ya, Pensé que lo sí, había sí, prendido. Ya, está profesor, ahí siendo lo prendo, grabada y disculpe. necesitamos tener la presencia. Ya, profesor, disculpe. No lo... Ahora, Sí, ahora sí, está bien. ya. Profesor, disculpe, de verdad se me pasó. Ya, siguiente. Digo esto porque está siendo grabada todas las Ya, profesor, clases y disculpe, más bien se me necesitamos pasó a prender evitar la estas cámara. Ya, cuestiones. nuevamente. En la actualidad, se piensa que la epidemia ha concluido, ¿no? Pero realmente a nivel mundial se sigue extendiendo con diferentes fases evolutivas en los diferentes países, ¿no? Con un número creciente, con un número alto de afectados y fallecidos. A pesar de que tienen menos gravedad, a pesar que es menos grave del virus, ¿no? Menor carga vírica y menor comprensión. Y eso debe ser debido a la menor comprensión de la enfermedad entre el personal sanitario y la menor saturación hospitalaria, ¿no? Luego vamos a ver también en una entrevista al doctor Fernando Valladares, en el contexto de la pandemia, que él hace énfasis, ¿no? En el coronavirus e indica que puede ser el inicio de lo que está por llegar si no cambiamos sustancialmente nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Para ello le hacen una serie de preguntas, ¿no? Como entre una de las tantas que indican, ¿no? Las enfermedades nuevas como el síndrome respiratorio agudo, severo SARS, síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente, ébola y Zika, ¿no? Otras preguntas le indican qué es la zoonosis, el virus es parte del ecosistema, cómo nos protege la biodiversidad, tiene algo que ver el calentamiento global con lo que haya más enfermedades que nos afectan a los humanos en los últimos años. La contaminación también nos baja las defensas ante una epidemia respiratoria. Frenar ciertos procesos de degradación del medio natural significaría perder mucho dinero. En otras condiciones naturales mejores, el coronavirus podría haber seguido existiendo sin que lo supiéramos. La capacidad de restauración de la naturaleza, el calentamiento global provocará. Y de todas estas preguntas, lo que más, bueno, me llamó la atención fue, ¿no? Que indica, no es posible la humanidad si no cambiamos la deforestación, si no cambiamos nuestros hábitos con la naturaleza, ¿no? Quiere decir que si nosotros seguimos contaminando, seguimos deforestando, va a generar problemas graves para nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos debemos de tomar conciencia en el uso adecuado, por ejemplo, de contaminantes. Por ejemplo, debemos de tomar conciencia en la forma de reciclar, porque eso con el tiempo tiende a degradar la naturaleza, en evitar, en evitar la deforestación. Para ello también se tendría que crear políticas que regularicen, que minimicen eh, la degradación, ¿no? Que minimicen la contaminación del medio ambiente. Ahí seguimos, profesor, continuamos. Se salió, se salió la... Ya, Buenos días. continuamos. Sí, buenos días, compañero, buenos días, profesor. Continuando, porfa,
¿puedes apretar aquí en ocultar para Hay que una no... pestañita ahí. Sí, ocultar, ahí, ya está. Ya está. Gracias, Rubí. Las preguntas que ha mencionado en su intervención, Rubí, la podemos encontrar muchas de ellas cuando nosotros comenzamos a entender cómo es que el ecosistema funciona y cómo se establecen las relaciones entre los componentes de estos ecosistemas, estas relaciones, estos flujos de materia y energía, y las propiedades que va adquiriendo el ecosistema. Aquí estamos presentando en esta imagen central estas relaciones de componentes de un ecosistema, en las cuales tenemos los productores, los consumidores, los reservorios, que son parte de la organización estructural y la organización funcional de todo el ecosistema. En realidad, lo que vaya a dar es, la preocupación surge cuando se está observando cómo estamos alterando estas relaciones que se establecen dentro del sistema. Ahora, veamos que es tan compleja los ecosistemas y que los ecosistemas para poder sostenerse equilibrados y vivos, ellos tienen que tender a la mayor complejidad. Por eso es que las posibilidades de entender todas las relaciones que puedan establecerse en el ecosistema son bastante difíciles y eso es toda una investigación de toda una vida de la humanidad porque cada vez estos sistemas van evolucionando, porque evolucionan los componentes de estos ecosistemas. Y al interior se van estableciendo una serie de relaciones que pueden autorregularse. Todo ecosistema para mantenerse equilibrado, a pesar de que no puede ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo, permanentemente siempre está autorregulándose, está permanentemente en equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que estos ecosistemas tienen un límite, tienen componentes, tienen reservorios, tienen una red de comunicación que hay que tener cuidado con esa red de comunicación porque podríamos, en nuestra intervención en los ecosistemas naturales, podríamos estar alterando esa red de comunicación y alterando la persistencia, como ya se ha mencionado, de especies dentro de la biodiversidad y esto podría ocasionar también la desaparición de especies claves que podrían también desnaturalizar el ecosistema, como por ejemplo los polinizadores. ¿Qué pasaría si es que nosotros eliminamos a todos los polinizadores y ya la parte de los productores no tendría viabilidad? Y si no tienen viabilidad los productores, los consumidores primarios, también serían afectados y consecuentemente los secundarios, los terciarios y bueno, toda la cadena trófica que ya se ha elaborado en forma natural en estos ecosistemas. Pero además, en estas redes de comunicación está circulando flujos de energía, flujos de información, flujos de materia, ¿no? Que es importante también considerarlos porque si nosotros alteramos podríamos estar generando la aparición de estas enfermedades, ¿no? Porque algunos elementos pueden compensar, como bien lo dice Valladares, pueden compensar la carga viral que pueden tener algunos otros elementos, o algunos otros componentes, ¿no? de la naturaleza. Pero fíjense que ODU nos representa muy bien y nos da esta posibilidad de poder estar integrando todos los componentes de estos ecosistemas y poder detectar dónde estarían las amenazas, ¿no? O sea, nuestra intervención en un medio natural podría ser una amenaza y podríamos rápidamente ubicarlos en estos lugares para determinar dónde podríamos estar alterando. Y sobre todo, teniendo en cuenta que los ecosistemas tienen su propia capacidad de retroalimentación, que puede ser positiva o negativa, nosotros podríamos estar acelerando más una retroalimentación positiva que conduciría a que el sistema prácticamente desaparezca, ¿no? Además de otras propiedades que tiene el ecosistema, como la autopoiesis, en las cuales si nosotros salimos de este ambiente, el sistema se regenera, ¿no? Se regenera, vuelve, digamos, a sus condiciones evolutivas. Y ahora cuando mencionan, por ejemplo, de que estamos en una época donde ya hemos controlado el SAR, en realidad lo único que hemos hecho es llegar a la inmunidad de rebaño. O sea,
es cierto lo que menciona, que tenemos ahí a los virus, tenemos ahí a todos estos microorganismos, pero que en la medida de que está en equilibrio, ellos están ahí, estarán presentes hasta cuando nosotros hagamos un desequilibrio y surjan nuevamente estas enfermedades, ¿no? Pero vean ustedes que al lado tenemos ahí esa relación que el sistema lo ha, digamos, internalizado muy bien. Los productores, la planta, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, terciarios, pero todos ellos van a ser reciclados por las bacterias, hongos y los protistas a formas elementales que van a recircular todos estos elementos en el ecosistema, ¿no? Lo que fueron proteínas pasan a ser ahora nitrógeno, fósforo, potasio, que alimentan nuevamente a los productores, de tal manera que el ecosistema sigue teniendo una viabilidad. La siguiente, Rudy, porfa. Ahora vean que al interior de estos ecosistemas estamos teniendo esas relaciones que se establecen entre las especies y dentro de las especies, ¿no? Y eso es importante que cuando nosotros estemos levantando una información, no sea una información simplemente de una relación de cuáles son las especies que existen en ese lugar y que después podríamos nosotros volverlas a poner cuando nos retiremos de ese lugar para hacer el cierre de minas, etcétera. No, porque el ecosistema en realidad es un ecosistema vivo donde hay interrelaciones que se establecen. Es decir, no pensemos que porque hemos remediado ese suelo o ese sitio, porque en realidad el suelo no lo remediamos, el sitio, y hemos puesto pasto, ya hemos vuelto a un ecosistema. En realidad, allí estamos en el inicio de las interrelaciones que se van a ir formando en la medida que nuevamente comience a organizarse un ecosistema en ese espacio que nosotros tratamos de recuperarlo, ¿no? Entonces, tenemos las relaciones de competencia, la territorialidad, la jerarquía por dominancia, que se han establecido y que es lo que determina el funcionamiento del ecosistema. Las relaciones de coacción como depredación, parasitismo, explotación, mutualismo, simbiosis, comensalismo, que son todas estas relaciones que determinan la vida del sistema, del ecosistema y que además están regidos por lo que hemos puesto aquí al costado, el modelo Lotka-Volterra, donde los predadores y presas tienen una relación permanente. Si la presa ha disminuido, pues va a disminuir también el predador bajará su población por debajo de la población de la presa, ella tendrá la posibilidad de crecer y nuevamente crece el predador. Estas regulaciones que se están dando en el ecosistema son importantísimos tenerlas en cuenta porque de lo contrario, vuelvo a repetir, podríamos estar disminuyendo la biodiversidad, podemos estar afectando las especies claves y destruyendo ecosistemas para dar rienda suelta a la aparición de nuevas enfermedades que serían estos desequilibrios que se están generando en el ecosistema. Ahora, la parte inferior es esta relación de virus, hongos, que es la transformación de todas las especies en el ecosistema para volverlas a sus formas elementales, ¿no? Y vean que allí tenemos una teoría, que es la teoría de Gaia, ¿no? En las cuales señala que el planeta es un planeta vivo, ¿no? Un planeta vivo, un planeta que está en permanente equilibrio y que justamente los ecosistemas son los que autorregulan, son algo así como el termostato de la vida en el planeta. Entonces habría que tener mucho cuidado entonces en no desequilibrar esta vida microbiana, porque podríamos estar generando también la posibilidad de futuras enfermedades, como ya lo mencionó Rubí en su intervención anterior. Eso es mi participación. Muy bien, muy bien. Adelante. Ingeniero, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, continuando con la exposición, voy a tocar algunos factores que aumentan el riesgo de las pandemias, como es el caso de la zoonosis, la biodiversidad y el equilibrio
ecológico, ¿no? Estos tres ítems están profundamente conectados. En la entrevista, Valladares pues se plantea que las pandemias como el COVID-19 o enfermedades como el ébola o el VIH no son un accidente, sino más bien una consecuencia directa de cómo estamos tratando el planeta. Ahora, Valladares explica que al destruir estos ecosistemas o reducir la biodiversidad, estamos rompiendo, como dijo mi compañero anteriormente, las barreras naturales que frenarían pues la transmisión de virus entre animales y humanos. Es decir, que los virus que antes estaban contenidos en otras especies, ahora tienen pues más acceso para poder habitar entre nosotros. La biodiversidad actúa como escudo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando simplificamos los ecosistemas, por ejemplo, deforestamos pues los bosques, desplazamos especies o traficamos y comercializamos animales silvestres, todo ello genera un mayor contacto entre humanos y virus que antes pues estaban contenidos en la biodiversidad. Siguiente, por favor, Rubí. Ya, desde una perspectiva ecológica, no se trataría de una cuestión netamente ambiental, sino también ética, y tratar de entender que buscar un equilibrio ecológico pues sería nuestra mejor opción. Ahora, por otro lado está el cambio climático, la vida silvestre. El cambio climático está intensificando el riesgo de las pandemias y esto tiene que ver pues con la vida silvestre, ya que a medida que suben las temperaturas o ocurre algún cambio, muchas especies se ven obligadas a migrar y esto genera un aumento entre el contacto entre animales que antes no convivían pues entre sí, ¿no? Formándose muchas veces lo que llamamos conexiones peligrosas. El cambio climático modifica la distribución de las enfermedades, por ejemplo, insectos portadores de virus y a ello pues la globalización pues acelera esta propagación. Es por eso que los proyectos ambientales juegan un papel muy importante, ya que se necesita más que todo proyectos integrales que puedan reconocer esta relación directa, ¿no?, que existe tanto entre la salud humana, la biodiversidad y la adaptación también al cambio climático. Por ejemplo, restaurar los corredores biológicos, ¿no?, ya que esto no solamente ayudaría a las especies a desplazarse de manera segura, sino que también reduciría el riesgo de estos encuentros forzados o conexiones peligrosas, como lo dije anteriormente. Y la naturaleza pues no debería ser solo un recurso para explotar, sino también una red de la que todos pues dependemos. Hasta ahí sería mi parte. Muchas gracias. Muy bien, adelante. Buenos días. Partiendo de la hipótesis de Valladares, profesor, compañeros, el equipo ha decidido analizar cómo implicaría su hipótesis con respecto a la relación del ecosistema y los agentes patógenos y integrarlo a lo que son los proyectos ambientales. Y quería rescatar una última publicación de Valladares en el Ministerio de Educación, Universidad de Educación de España, de 2024, en el cual incluye el término inmunidad del paisaje, del cual se puede rescatar que lo define como la conservación de ecosistemas funcionales y diversos como una barrera natural contra la propagación de patógenos desde los animales a humanos. Para entender un poco, rescatando también lo que mis compañeros han ido exponiendo, en la imagen inferior hay un pequeño gráfico de un artículo, el cual también rescató por Valladares con respecto a California y cómo va interactuando el tema de la presencia de turistas o campestres en los ecosistemas de los bosques, y esto ha alterado el tema de la propia cadena trófica. Es el caso que en ese ejemplo de California, la presencia de los humanos genera el miedo en especies que son depredadores, en el caso lince, del puma, los cuales tienen menos tiempo para alimentarse, y debido a esto ellos tienen que actuar en la noche, cuando ya no hay personas transitando, lo que genera que en el día mayores especies que no son comúnmente diurnas, como los roedores, las ratas, los ratones, aparezcan, y el tema de los animales nocturnos, como la mofeta, la zarigüeya, que son nocturnas, no puedan, digamos, transitar o en su horario de
en su estilo de vida, que es nocturno. Y esta variación puede generar, la presencia del humano, el miedo de las especies al humano genera toda una alteración de lo que es la cadena trófica natural. Tal el caso que las especies que son diurnas tienen que interactuar en el horario nocturno y viceversa. Ahora, llevando estos conceptos de hipótesis de Valladares a los procesos ambientales, y conociendo que para que un proyecto de exploración, minería, industria, previamente tenga un instrumento de gestión ambiental que sustente y permita su inicio de actividades, se considera que para los EIA propiamente se debe incorporar evaluación de riesgos sanitarios asociados a la degradación de ecosistemas. Tal es el caso que si el proyecto está cerca de un área susceptible con especies endémicas, debe evaluarse si el impacto de la presencia humana cerca de esos ecosistemas y qué riesgos sanitarios implicaría. Integrar los equipos los que hacen los estudios de impacto ambiental, los proyectos ambientales, ecólogos, epidemiólogos, sociólogos. Bueno, los sociólogos suelen estar, pero más enfocados a tratar con las personas, pero no a comunicar tanto lo que deben, únicamente con cumplir con los compromisos, pero la presencia de ecólogos y epidemiólogos es casi ausente porque comúnmente la normativa te pide un biólogo para el tema de muestreo, pero ya no hay un análisis de cómo es la fauna y cómo puede intervenir esto en el futuro. Entonces, a no haber esa proyección, lamentablemente suceden los impactos que están actualmente y es muy difícil que cuando el proyecto termine, ese se restaure a como estaba antes debido a que no han proyectado ese tipo de impacto. Incluir también el diseño de estrategias que mantenga y restauren la biodiversidad para los planes manejo, pero esto enfocado a que no se limiten únicamente a la etapa de plan de cierre, la etapa de cierre, porque es donde ya dicen, oye, ya, estoy en la etapa operativa, voy a explotar todo, voy a alterar todo, voy a trabajar todo, y recién cuando llegue la etapa de cierre, ya me vaya a ir, comienza a restaurar. Entonces, lo más eficiente en un concepto de conservar la naturaleza sería, en paralelo, si altero, compensar y ganar tiempo en la restauración. Ahora, el tema de cómo esto se implicaría o se aplicaría en el contexto peruano es básicamente en lo que todos conocemos de la abundante y rica biodiversidad que tiene el Perú en todas sus regiones y la oportunidad de implementar proyectos que integran la salud ambiental y humana en una simbiosis que permita su coexistencia y que no haya un impacto para el humano propiamente. Siguiente, por favor. Con respecto a la educación ambiental, que esto es parte de que se está desarrollando no solo en los proyectos, también en tema de los ministerios, lo que la hipótesis de Valladares podría incluirse es en promover programas educativos que vinculen la protección del ambiente con la prevención de enfermedades. Hacer notar al poblador, a la persona, sea en un proyecto ambiental, o sea también por parte de los ministerios que hacen esos tipos de capacitaciones, charlas, eventos, que sepan que las enfermedades no son aisladas a las personas, sino que tienen un origen que comúnmente puede ser porque un ecosistema ha sido alterado y eso fomentó una mutación o que aparezcan nuevas enfermedades. Fomentar la conciencia pública sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables. Esto en Lima se podría ver más enfocado en el río Rímac, el cual, si se hace una comparación de cómo era el cauce en los años 70, 60, 50, este ha sido totalmente depredado e impactado propiamente por las personas que lo habitan y que nos beneficiamos de su recurso hídrico. Con respecto a la economía, financiación de proyectos ambientales, que es una parte importante para el tema de que un proyecto entre en ejecución, el tema financiero, el tema de la economía circular, el cual sería muy importante porque reduce los residuos y promueve la utilización de recursos, el sistema cerrado. Esto generaría que no haya impactos al exterior y se quede todo en el contexto de la empresa. Y el tema de financiamientos sostenibles, estos suelen ser bien por el Estado, bien por empresas privadas o probablemente por ONGs
que buscan apoyar a proyectos siempre y cuando estos tengan muy claros sus impactos y no vayan a generar mayores al entorno, a la naturaleza, a biodiversidad. Y por último, lo que se puede incluir en el tema de proyectos ambientales, la hipótesis de Valladares, el tema de concientización y medio ambiente, desarrollar campañas sensibles que destaquen la conexión entre la salud humana y la salud del planeta. Esto a favor de que lamentablemente el hombre tiene, el humano tiene se puede decir, el concepto de que nosotros adaptamos el entorno a nosotros. Comúnmente todas las acciones humanas son alterar el ecosistema para que este ecosistema, este entorno se adapte a lo que nosotros requerimos. Pero si nos vamos a un contexto de cómo es la naturaleza, el individuo, la especie, el águila, el pez, se adapta al entorno. Y nosotros tenemos un concepto distinto. Y es por eso que el tema de la importancia con respecto a los recursos, como un ejemplo, cuando uno come una piña, uno la consume y puede generar muchos desechos y la consume porque la compró en el mercado y le costó 10 soles. Pero si nos vamos a cuánto se demora en producirse la piña, este fruto se demora 3 años en producir y la planta suele producir solo un fruto en muchas veces, a menos que haya actividad antropogénica, fertilización y todo eso. Pero como un fruto que demora 3 años en producir una piña, el hombre la consume y desperdicia en cuestión de minutos. Y esto muchas veces porque no le dan la importancia de cómo se obtuvo ese producto, qué es lo que la naturaleza tuvo que producir, el tiempo que tuvo que requerir para que obtengas un producto que para nosotros puede ser no tan significativo por cómo lo alcanzamos y desconocemos el fondo. Eso sería la parte de exposición respecto a cómo se implicaría la hipótesis de Valladares a los proyectos ambientales en general. Muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien. Aquí algo que interesante, como dice Martín, ¿no? De la parte de los cierres. Sí, realmente, por ejemplo, en minería se tiene el cierre progresivo, ¿no? Que significa cerrar a medida que vas utilizando estos ciertos componentes. Pero eso sí habría que realmente impulsar más, ¿no? Porque es potestad de cerrarlo ahorita o lo paso todo para el final. O bastante prolongado, ¿no? Entonces eso sí, interesante. Porque realmente esta debería ser cerrada inmediatamente. Claro que para estos casos tiene que exigirnos las normas, ¿no? Pero ya viendo este realismo, ¿no? Esa sería la que sería interesante incorporarlo. Muy bien esa parte. Adelante, el que le falta. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Liz. Adelante. Doctor, primero, disculpas por el ruido de afuera. Estoy haciendo un viaje y bueno, me estoy conectando por aquí. Justo comentar un caso que es muy relevante para todos, porque está sucediendo en uno de los espacios más vulnerables, que es la Amazonía peruana. No sé si ustedes o los colegas, los compañeros han escuchado del Parque Nacional del Manu, que es, o de la Reserva de Biosfera del Manu, ¿no? Que es una de las áreas naturales protegidas reconocidas a nivel mundial por su ecosistema y por su estado de conservación, por lo que alberga, ¿no? En cuanto a biodiversidad, cultura y sobre todo las comunidades que están en contacto inicial o incluso los no contactados que todavía viven en este territorio. Entonces, desde el punto de vista de Valladares, en el que él indica que la contaminación en todas sus formas, ambiental, biológica o social, es una de las principales causas de las pandemias. Entonces, si nosotros hemos decidido no relacionarlo con un caso que está sucediendo actualmente, que es un proyecto que se está lanzando, que es la carretera Boca Colorado, Bocamali. Esto es en Madre de Dios, ¿no? Ahí justo vemos en ese mapa, podemos ver los puntitos negros que va desde Boca Colorado
a Bocamani. ¿Y cuál es? Esa es una carretera que desde el Congreso, ¿no? Se pretende hacer la construcción, incluso ya tienen proyectos muy avanzados, pero ¿cómo nosotros, cómo se tiene que relacionar esta, no es lo que dice, lo que plantea Valladares con ese tipo de proyectos, ¿no? Que en sí termina siendo una amenaza sistémica de acuerdo a ese enfoque. Ahí vemos la carretera y ¿qué afectaría, no? Esa vía afectaría un ingreso, bueno, obviamente se podría traer mayor desarrollo a las comunidades que están dentro del Parque de esa área natural protegida, como son comunidades nativas de Tayacome, Manizal, Chirerifi, ¿no? Entonces hay comunidades nativas y esas comunidades tendrían pues en sí más beneficio, pero también habría una pérdida ya desde su cultura, desde su forma de vida, y también esta vía que traería, no solamente traería un beneficio para la comunidad, ¿no? Sino también ingresos masivos de personas que pretenden hacer actividades ilegales, como la minería, la tala, la caza, ¿no? Y incluso el narcotráfico, ¿no? Cultivos ilícitos. Entonces, y eso es lo que pasa, porque en Boca Colorado actualmente ya vienen desarrollando ese tipo de actividades. Y eso es desde una mira que cuando ingresan los documentos, ¿no? Los estudios ambientales, ingresan, entonces nosotros como profesionales, ¿no? Tenemos que evaluar bien, o como todo el equipo multidisciplinario, tenemos que evaluar realmente qué beneficios va a traer, no solamente un beneficio positivo, sino también ver qué está ocurriendo en otros lugares y cómo puede realmente esta construcción de ese tramo, esa carretera, afectar a toda una población, y no solamente a ellos, ¿no? Sino con el tiempo va a afectarnos también a nosotros. ¿No? Genera una fragmentación del bosque, y justo lo que comentaban mis compañeros anteriores, ¿no? Que decían que también se pierden esas relaciones entre el ecosistema, porque ya los animales se van a acostumbrar a ver gente, incluso ¿no? en espacios donde ya hay minería ilegal. Por ahí ya uno puede mirar así con calma, venga una vaca, no a los animales, a los monos, que están muy acostumbrados, que se están relacionando, pero sí importante es que ellos no se mantengan en su propio sistema. Entonces, este es un como dice ahí mismo Valladares, no es un vector de múltiples formas de contaminación. Siguiente, por favor. Por favor, di la otra presentación. Está. Justo vemos esto, este es uno de los tramos ya que se está haciendo sin autorizaciones, sin permisos, ¿no? Entonces, fue impulsado por un proyecto de ley en octubre del 2023, ¿no? Y el Congreso de la República pretendía declarar intereses de interés nacional, ¿no? Pero todos los que trabajamos en conservación, los que vemos desde muy adentro de esos espacios y territorios, entonces nos damos cuenta de la realidad que puede ocurrir, ¿no? Y también complementando a ello, la otra opinión de Valladares, que dice, ¿no? Hay una salud, la de los ecosistemas, la de los animales y de las personas. Y todo está interconectado. Es una entrevista en la salud de la humanidad que le hicieron a Valladares. Entonces, por eso la relación de la carretera atraviesa estos territorios, hablando de pueblos indígenas que están en contacto inicial, ¿no? Incluso hay muchos que están son no contactados. Entonces, el contacto no deseado con personas foráneas, o sea, les va a transmitir enfermedades. En sí ya que no va a transmitir esas enfermedades, incluso se pueden disminuir bastante su población, y pone en riesgo, ¿no? Pone en riesgo la salud de la población que está ahí y también de nosotros. Entonces, la construcción de una carretera, y ponemos como ejemplo esta, que deben haber muchas, entonces plantea riesgos significativos para la biodiversidad y las comunidades locales. Por eso es bueno considerar, ¿no? Que
los proyectos tienen que ser no solo una mirada de economía, ¿no? De crecimiento, desarrollo, sino también algo sostenible, irnos más allá de lo que, ¿no? De lo que, los beneficios que pueda traer. Y también respetando los derechos de esas poblaciones indígenas. Esa sería mi presentación. Sí, muy bien, Lisa. Y quería preguntarte, ¿esta carretera lo están construyendo? Te escuchaba que sin estudios, dice que no tiene certificación ambiental, porque la ley y la norma nos dice toda inversión pública o privada tiene que contar antes de los inicios una certificación ambiental. Adelante. Sí, lo que pasa es que esta carretera, incluso como son en áreas naturales protegidas y está en la zona de amortiguamiento de una AMP, Claro. en este caso el Parque Nacional del Mando, la Reserva Comunal de Amaracaeri, entonces sabemos que estos proyectos tienen que ser, pasar por una opinión previa, ¿no? Del CERNAM, pero es tanto peso político de esa vía que se han saltado este paso. O sea, nunca pidieron permiso al CERNAM y se saltaron este paso y se fueron de frente a la elaboración del estudio de impacto ambiental. Entonces, como entidad competente, el CERNAM no ha levantado un procedimiento administrativo al gobierno regional, quien está de Malvedío, quien es el que está impulsando esa construcción. Entonces, ¿no? Y todavía es ahí donde está detenido recién el proyecto. Sin embargo, pues ahí se ven, ¿no? Muy claras las intenciones, que es lo que refleja mucho lo que está ocurriendo en Madre de Dios, que es la minería ilegal, y no solo eso, ¿no? Sino también los cultivos ilícitos. Claro, porque si bien es cierto, pueden haber iniciado el estudio de impacto ambiental, pero tenemos entidades vinculantes, ¿no? Mucho más en ese caso, CERNAM, la opinión es vinculante, después también de la ANA, si procede o no procede un proyecto, ¿no? Y esas zonas son zonas de reserva especial, ¿no? Que no, decir, puede ser que se tenga, pero tiene que tenerse todo el instrumento legal y también ambiental, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece que hay mucha infracción, ¿no? De autoridades. Permitir que se hiciera una carretera sin estudio ambiental aprobado, ¿no? Sin certificación ambiental, la que hicimos normalmente. Sí. Gracias, Liz. Adelante, sí. Giancarlo. Gracias, Liz. Adelante, sí. Giancarlo. Bueno, profesor, buenos días a todos, compañeros. Bueno, me ha tocado exponer la parte que es conclusiones y recomendaciones. Giancarlo, En el caso de disculpa, conclusiones en no general, se te ve. vemos nosotros que la protección en salud humana, y tanto como en la sociedad. Estás en la mina, creo, adentro. Ya, adelante. Estoy en trabajo, estoy a oscuras, no puedo aprender mucho. Estás en la mina, creo, adentro. Ya, adelante. La protección en la salud humana y la estabilidad de nuestra sociedad depende mucho en el estado del ecosistema. Como dice Valladares, el tema de la inmunidad del paisaje tiene que ver mucho porque funciona como una primera línea de defensa en cuanto a las nuevas pandemias. Este pensamiento hay una gran intervención desmedida, ¿no? Ante la degradación ambiental, ante la expansión de infraestructuras mal planificada, ante el aumento de riesgos y crisis sanitaria como se vio años anteriores. Por eso es muy fundamental tener en cuenta los aspectos multidisciplinarios en los proyectos y haciendo que la naturaleza no solamente funcione como un recurso, sino también como una tecnología viva. Digamos, este paradigma que nos da en este enfoque nos hace replantear varias prácticas nuevas en la planificación, en el financiamiento, en la educación ambiental, como también en el desarrollo hacia la conservación y el equilibrio ecológico. Como vienen mencionando otros compañeros, en cada
punto de las diapositivas, como dije, ¿no? La inmunidad del paisaje, que es muy importante, los factores ambientales que ponen en riesgo hacia nuevas pandemias, y también lo que son las evaluaciones de los proyectos, en este caso de los proyectos de manejo de la evaluación ambiental, que es muy imprescindible formar equipos multidisciplinarios que tengan conocimientos tanto en ecología, en economía, educación ambiental y educación en salud ambiental. Esta tecnología, digamos, avanzadas, viene a ser una mejor inversión para futuro, de manera preventiva para evitar pandemias, incluir planes de manejo ambiental para la conservación de la diversidad, la regulación natural. En el otro caso de nuestra compañera, que vino a ser el caso del corredor de Boca Colorado, de Boca Manu, es un proyecto vial, ¿no?, que conecta varias regiones, Madre de Dios, que nos da a conocer los aspectos negativos, las consecuencias negativas que hay en esa área ecológicamente muy sensible. Esta construcción de esta carretera, tal vez sin una adecuada consideración de los impactos ambientales que se ha venido desencadenando, ha alterado varios servicios que han desfavorecido totalmente, ¿no?, a las actividades, y ha favorecido actividades ilegales también. Bueno, ¿puede seguir la siguiente diapositiva, por favor? En cuanto a las recomendaciones en general, para empezar es reconocer la protección de la biodiversidad, que es muy esencial para la salud pública y también para integrarse en todas las políticas de desarrollo. Segundo es promover las colaboraciones entre sectores, tanto de ciencia, de política, de economía y la sociedad, y abordar los desafíos ambientales que son más complejos. El tercer punto tenemos también que es avanzar hacia un modelo de un desarrollo sustentable o sostenible, que valore también la capacidad que regule los ecosistemas como inversión de manera preventiva a largo plazo. Bueno, y por último también tenemos que tenemos que incorporar una educación y conciencia ambiental en la planificación de proyectos, no solamente a la naturaleza como una tecnología viva, sino como una tecnología que Bien, viene a ser muy bien. netamente para nosotros y nuestro beneficio. Yo creo que esta semana ya por todo. favor van a cargar los trabajos que ya aperturé en la página. Voy a coordinar con el delegado. Bien, yo les había traído justamente de la parte del servicio ecosistémico. Pero yo creo ya con todo esto ya hemos podido ver, ya queda casi muy poco que hablar de la importancia que tenemos de los servicios ecosistémicos, ¿no? Como vemos, no solamente viene a ser de cumplimiento de normas, sino estamos viendo cómo se relaciona con la salud humana, ¿no? No sé si se ve mi lámina. No se ve, profesor. No, profesor. Un momentito, ¿qué pasó? Allí sí creo, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. El tema que le traigo es prácticamente relacionado con los ecosistemas, ¿no? Ya de una manera, desde el punto de vista de los estudios ambientales que tenemos, la importancia de estos servicios ecosistémicos. Tomé esta referencia a lo que realmente exigen para los estudios ambientales en minería, bajo esa norma. Realmente, pues, como ven, la importancia que se nos da, ¿no? Que estos son mínimos que piden para los estudios ambientales queda muy chico con todo lo que ustedes han visto, lo que realmente el doctor Valladares nos muestra, ¿no? La incorporación también de varios profesionales más, de otros grupos, ¿no? Porque realmente el plantel de profesionales que exige por ley la minería viene a ser
A lo más tenemos biólogo, después vemos que se tenga ahí ambientalistas, y algunos cuando son áreas naturales protegidas, de cierta cual el área, por qué está protegida, el objetivo del área protegida, ¿no? 2 o 3 profesionales más, después van todos los que van a hacer monitoreos y todos ellos, ¿no? Y vemos que realmente el ecosistema es otro ser vivo, necesita un tratamiento totalmente distinto. Entonces, esto se diferencia con las investigaciones ambientales con respecto a un estudio de impacto ambiental. Entonces, yo creo que esto está faltando incorporarlo, pues realmente muchas tendencias, y que se pueda incrementar profesionales para la evaluación, para la formulación de los estudios ambientales, para lograr la certificación. Como el ejemplo que traen de la carretera, pues no, es un caso de la carretera. Ahí imagínense ustedes la cantidad de profesionales que se requiere, mucho más todavía en una obra pública, para poder conservar, proteger ese ecosistema en lo posible. En esta forma como está, realmente estamos destruyéndolo, ¿no? Y vamos a esperar, realmente vamos a tener, según Valladares, nuevos virus, ¿no? Bien, yo creo que ya estamos en la hora, sé que ustedes también tienen otras actividades. Con esto que dejaré ya concluida. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Profesor, la próxima semana, ¿qué grupos van a continuar? No, lo que continuamos el 3 y el 4, pues, ¿no? El 3 y 4. ¿Ya? Ya, Y gracias. al delegado más bien voy a coordinar más tarde, ya seguramente después de las 5 o las 6, para ver el asunto de los trabajos, esto que estamos viendo. Sí, profesor, gracias, porque tenemos esta inquietud también de poder subir la diapositiva y las exposiciones anteriores. Sí, ahora van a subirlo acá a la plataforma, y esas cositas me pongo de acuerdo ahora con el delegado hoy día mismo. Ya la tengo ya creada la tarea, ya sería hasta la segunda. ¿Ya? Sí, señores, entonces con esto creo que ha sido bastante fructífera. Nos falta 3 grupos que nos va a traer mucho más novedades, un poco de concientizar más la importancia de los temas ambientales para la continuidad de la existencia del hombre, ¿no? Listo. Gracias. Si no hubiera más, Gracias, profesor. gracias con todo. Gracias, hasta luego. Gracias, Anem. Chao. Gracias. Gracias. Cuídense, buen fin de semana. De igual manera.